Ética promiscua, capítulo 4. La promiscuidad ética es una casa con muchas habitaciones. Da cobijo al mundo desde célibes felices a fans de las orgías y mucho más. En este capítulo hablaremos sobre los muchos tipos de promiscuidad ética que nos han funcionado a nosotras, o sea, a las autoras, y a las personas que conocemos, y a felices putones a lo largo de la historia. Aunque estas opciones no se adapten a tu caso, esperemos que te den ideas sobre por dónde comenzar tu exploración o quizás para reafirmarte sabiendo que allá afuera hay otra gente como tú. Pionero de las relaciones. Aunque la expresión putón con ética es nueva, Dossi la acuñó en 1985. La práctica no lo es. La aceptación cultural de las relaciones fuera de la monogamia ha sufrido una montaña rusa de altos y bajos, desde el reconocimiento a un fuerte rechazo, pero aparte de las opiniones de la Iglesia y el Estado, siempre ha habido quienes han encontrado felicidad y desarrollo personal en la apertura sexual. Culturas antiguas. Podrías pasarte toda tu vida como antropólogo cultural tratando de describir las innumerables vías mediante las cuales los seres humanos han elegido unirse sexual, romántica y domésticamente, desde las prostitutas del templo de la antigua Babilonia a la poliginia mormona y mucho más. Así, en lugar de tratar de enumerarlas todas, solo queremos apuntar que los valores culturales dominantes de los Estados Unidos de América del siglo XXI, heredados de Europa, parecen proceder del Imperio Romano y la primera cristiandad, cuando se recomendaba el matrimonio monógamo solo para quienes no fueran capaces del celibato, el estado ideal. Las culturas sin esas influencias han desarrollado toda clase de maneras para que las personas se unan: poliginia, varias esposas; poliandria, varios maridos; matrimonio en grupo, acuerdos en los que el matrimonio es fundamentalmente una relación doméstica de negocios escasos y los escasos sexuales suceden en otro lugar; sexo ritual en grupo y cualquier otra configuración de corazones y genitales humanos que puedas imaginarte. Comunidades sexuales utópicas. La historia está salpicada de experimentos de creación deliberada de utopías sexuales, a menudo con una base filosófica y religiosa. Si sientes curiosidad, lee sobre la comunidad Oneida en Ohio del siglo XIX, Rajneeshpuram en la India, no sé si lo pronuncié bien, a finales de los años 70, Oregon en los años 80 y Kerista en Nueva York, Belice y San Francisco desde los primeros años 60 hasta los 90, por nombrar solo unos pocos. Esas comunidades son normalmente impulsadas por un líder y pueden decaer cuando éste ya no esté. De todos modos, sus filosofías perduran, añadiendo nuevas visiones y prácticas a la cultura mayoritarias. Muchas personas que practican el tantra en Occidente hoy en día pueden, por ejemplo, pueden rastrear el origen de las prácticas de las enseñanzas de Osho, el guía espiritual detrás del Rajneeshpuram. Artistas y libres pensadores. Es fácil citar artistas y novelistas que han construido sus vidas en torno a la exploración intencionada de las relaciones alternativas. Si tienes curiosidad sobre las maneras en que las relaciones alternativas se desarrollaron, en los tiempos en los que había incluso menos apoyo del que hay ahora, puedes estudiar sobre el grupo Bloomsbury en Inglaterra a comienzos del siglo XX y libres pensadores de George Sand, H. Wells, Simone de Beauvoir, Alfred Kinsey y Edna St. Vincent Millay. Lo que no podemos saber es cuántos no novelistas están construyendo vidas sexualmente abiertas que les funcionaban, porque no hay registro de esas vidas. Nos atrevemos a suponer de todos modos que hay una significativa minoría de personas ha satisfecho siempre sus necesidades mediante relaciones éticas con varias personas a la vez. Generación del amor. Dossi llegó a la mayoría de edad con conceptos utópicos de los años 60 y Janet poco después. Ambas nos vimos muy influidas en nuestra manera de pensar por esos días de exploración radical. Muchos ideales de la época, el
conformismo, exploración de estados alterados de conciencia, igualdad de raza y género, conciencia ecológica, activismo político, apertura respecto a la sexualidad y sí, la posibilidad de una no monogamia ética y cariñosa han permitido la cultura mayoritaria, han permeado la cultura mayoritaria. Dudamos mucho de que hubiésemos podido escribir o publicar este libro en los años 50, así que si lo estás leyendo y disfrutando, dale gracias a la cultura hippie. La promiscuidad hoy. Hay putones de todas formas y estilos y existen seres humanos, hombres y mujeres de todas las culturas, en todas las partes del mundo, de todas las religiones y estilos de vida, ricas y pobres con formación académica o sin ella. La mayoría vivimos en comunidades de personas que no son putones, con contacto solo ocasional o limitado con otras personas que comparten nuestros valores. Algunos grupos organizan reuniones, congresos, para mitigar el aislamiento y ampliar los círculos íntimos de sus miembros. Estos congresos son muy importantes en esos mundos sexuales clandestinos a la vista de quienes están buscándolos y para construir instituciones visibles que puedan apoyar mejor a sus miembros. El barrio de Castro en San Francisco es un buen ejemplo del gueto urbano moderno para las minorías sexuales. Un putón viviendo en la cultura mayoritaria monógamo-céntrica del siglo XXI puede aprender mucho de estudiar de otras culturas con otros lugares y otras épocas. No eres la única persona en el mundo que ha intentado esto. Esto sí puede funcionar. Otras personas lo han hecho sin resultar dañadas, ni sus amantes ni su prole, sin hacer en realidad otra cosa que disfrutar de sí mismas y mutuamente. Las subculturas, ¿dónde me quedé? Las subculturas sexualmente vanguardistas son amplias historias documentadas y no documentadas. Incluye a las comunidades de gays, lesbianas, grupos transgéneros, bisexuales, las comunidades BDSM, las comunidades swinger y algunas subculturas que se consideran espirituales. Espirituales como la pagana. El movimiento primitivo, moderno y radical fairies. Y esto solo en Estados Unidos. Incluso si tú no perteneces a ninguna de estas comunidades sexuales, vale la pena echarles un vistazo, por lo que pueden enseñarnos sobre nuestras propias opciones según desarrollen maneras de ser sexual, maneras de expresarse sexualmente y maneras de vivir en estructuras sociales, familiares, que son una alternativa a las tradiciones norteamericanas con una visión negativa del sexo. La discoteca favorita de Dulcie en 1970 era un microcultivo excepcional de perversidad polimorfa. Ella recuerda, The Omnisexual era un pequeño bar de North Beach cuyos dueños eran hombres y mujeres heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales y a menudo transgénero. Los valores sexuales eran muy abiertos, desde hippies, fans del amor libre a profesionales de la industria del sexo, y la mayoría íbamos ahí a bailar como salvajes y a buscar amantes como locas. Gracias a la proporción de personas transgénero, no había manera de encasillar a la persona con la que te querías acostar dentro de tus categorías de deseo. Podrías estar bailando con alguien con mucho más atractivo y no saber si era cromosómicamente hombre o mujer. Es complicado apegarse a preferencias como lesbiana o heterosexual cuando no sabes el género de la persona con la que estás filtreando. Puede parecer una locura, pero los resultados eran sorprendentes. Frecuentaba The Omni porque era el espacio disponible más seguro para mí. Como no era posible dar nada por hecho, las personas tenían que tratarse mutuamente con respeto. Nadie podía dar por hecho qué tipo de intención le podía interesar al objeto de su atención. Así que no podías hacer otra cosa que preguntar. Y si eras como yo lo era, una mujer joven de veintena, el que se te aproximaran con respeto era un alivio muy bienvenido en los entornos sociales heterosexuales, donde era costumbre que los hombres demostraban su hombría filtreando de manera demasiado agresiva, evidentemente con la creencia de que las mujeres coqueteaban en bares de gente soltera, tenían problemas por timidez virginal y en realidad no quieren decir no cuando lo decían. The Omni me proporcionó mis primeras experiencias con respeto automático, puesto que vemos que algunos de los problemas para conseguir una expresión libre y abierta de nuestra sexualidad individual tiene que ver con el hecho de vivir en una cultura marcada por los roles sexuales. Nos ha parecido útil aprender de las personas que han cambiado los límites
de lo que significa ser hombre y mujer a lo que significa elegir parejas del mismo o del sexo opuesto. El pensar sobre diferentes maneras de vivir y amar nos puede ayudar cuando nos planteamos si queremos cambiar algo de cómo vivimos como hombres y mujeres o algo a medio camino. Lesbianas. En la comunidad lésbica vemos que sucede en un mundo que está compuesto casi completamente por mujeres. Por las mujeres, las relaciones pueden confundirse con su sentido de identidad, especialmente porque nuestra cultura en su forma más tradicional apenas se permite a las mujeres tener algún sentido de identidad en absoluto. Así, muchas mujeres actúan como si su vida fuera a perder por completo el sentido sin su relación. La secuencia más común de relación que vemos magnificada en la comunidad lésbica es la forma de no monogamia, conocido como monogamia en serie. A menudo la conexión con la pareja futura precede a la ruptura con la pareja del pasado, con el drama correspondiente que presumiblemente hace sentirse más segura en el vasto, desconocido y terrorífico vacío de identidad que entraña ser una mujer que vive con un ser humano sin pareja. Las lesbianas más jóvenes están cuestionando estas tradiciones y a menudo cuestionarlas incluye mirar la no monogamia como una manera de formar relaciones menos insulares. El poliamor lésbico se caracteriza por una gran consideración y atención al consenso y con ello una apertura más tremenda a procesar sentimientos, un área en que la comunidad de mujeres está por encima de la media. Nuestras hermanas lesbianas también tienen mucho que enseñarnos sobre nuevas maneras de desarrollar el papel de la mujer como iniciador sexual. En la cultura heterosexual, los hombres se les ha asignado el papel de iniciadores y son educados para ser sexualmente agresivos, a veces hasta la exageración. En el mundo en que las mujeres se relacionan sexualmente con otras mujeres, rápidamente se hace evidente que si todas nos vemos a nosotras mismas como bellas durmientes esperando que venga la princesa azul y nos despierte, quizás tendremos que esperar 100 años. Si no, necesitamos aprender a hacer algo nuevo, filtrar con la mirada, tocar el hombro, acercarse un poco más o directamente soltar. Creo que eres realmente atractiva. ¿Te apetece que charlemos? El estilo de coqueteo de las mujeres cuando la timidez no se impone tiende a ser directo, con respeto por el consenso y rara vez es intrusivo o agresivo, porque muchas mujeres ya han experimentado de sobra siendo violadas como para querer seguir por ese mismo camino. Las mujeres tienen preocupaciones serias sobre la seguridad y por eso tienden a avanzar despacio y avisar de sus intenciones. Puede que sean tímidas en los pasos de la seducción y más atrevidas una vez que consideran de que son bienvenidas. Las mujeres tienden a querer un permiso explícito para cada acto en concreto, por lo que su manera de comunicarse podría servir como un excelente modelo para negociar el consenso. Nos gustaría llamar la atención sobre la esclarecedora diferencia sobre el sexo entre mujeres. Un encuentro sexual entre dos mujeres rara vez incluye la expectativa de un orgasmo simultáneo, como mucha gente cree que debe provocar el coito pene-vagina, por lo que las mujeres se han convertido en expertas en turnarse. Las lesbianas son expertas de primera categoría en la sensualidad y las relaciones sexuales sin penetración. Esas maravillosas formas de sexualidad que no se basen en la penetración con el pene. Cuando se desea penetración se centran en que funcione para quien la recibe. Aún está por inventar un dildo que está obsesionado con sus propias necesidades. Para ti, mujer u hombre gay o heterosexual que has considerado estas opciones, piensa en toda la diversión que podrás tener sin preocuparte nunca de embarazos ni de enfermedades de transmisión sexual. Gays. La comunidad masculina gay refleja algunas de las imágenes tradicionales de la sexualidad masculina de una manera más intensa. Mientras que algunos hombres gay están realmente interesados en relaciones a largo plazo y en sentar cabeza, muchos han batido récords como promiscuos de primera categoría. Las saunas gays son el máximo referente en ambientes acondicionados para el sexo en grupo y los contactos sexuales fáciles. Dossie aprendió sus normas para el sexo en un grupo de hombres gay y se alegra de que fuera así. Nosotras dos, de hecho, siempre hemos identificado mucho
Siempre nos hemos identificado mucho con los hombres gays. Dossie se ve a sí misma como una drag queen atrapada en el cuerpo de una mujer y Janet se llama a sí misma Girl Fag, un hombre gay que casualmente tiene pechos y vagina. Puede que esto no se sorprenda demasiado, puesto que la comunidad gay masculina ha dado forma siempre a la promiscuidad que para que el resto la admirásemos y quizás la emulásemos. El sexo masculino gay, como regla general, parte de la presunción de igualdad de poder sin la dinámica de dominación y negación que tan a menudo impregna las interacciones hombre-mujer. Así los hombres no tratan generalmente de obtener el consentimiento del otro mediante la manipulación y la presión. Normalmente la conexión se hace con un acercamiento suave, recibiendo una suave respuesta y sin necesidad de preguntar 3 veces. Los hombres gays se fían mucho de su mutua capacidad para decir no, y de que eso es lo que quieren decir cuando lo dicen. Esto hace muy sencillo coquetear, puesto que nunca intentas acercarte por sorpresa y no tienes por qué ser sutil. Se acepta siempre al preguntar, igual que se acepta que la otra persona diga no. Esta manera admirablemente directa y simple de aproximarse al consenso no podría ser más recomendable. Por lo general, los hombres han tenido menos razones que sus compañeras para temer a la violación, aunque sea verdad y terrible que hay criaturas de las que se abusa y hombres que son violados. Los hombres parecen tener más confianza que las mujeres en su poder para protegerse a sí mismos. Los hombres tienden a obtener mucho apoyo cultural por ser sexuales, por lo que aunque el tabú de la homosexualidad puede causarles a muchos hombres preguntarse sobre si está bien o si tienen algún problema u otras formas de homofobia internalizada, ello a menudo no se manifiesta en disfunciones sexuales. Los hombres gay como grupo son realmente buenos a la hora de explorar y encontrar qué les hace sentir bien. Y son los hombres gays quienes han establecido lo que la mayoría entendemos como sexo seguro frente a la epidemia del SIDA, durante el cual mucha gente podía haberse refugiado en una visión negativa del sexo. La comunidad gay se mantuvo firme y continuó creando ambientes donde se pudiese aprender y practicar el sexo excitante, creativo y más seguro. Bisexuales, a menudo estigmatizados como homosexuales incapaces de renunciar a las ventajas heterosexuales o heteros explorando su lado salvaje. Recientemente las personas bisexuales han comenzado a desarrollar una convincente voz propia y sus propias comunidades. Observar la teoría y la práctica de los modos de vida bisexuales ofrece la oportunidad de explorar nuestras propias suposiciones sobre la naturaleza de la atracción sexual y romántica y nuestro propio comportamiento. Hay bisexuales que han tenido sexo solo con miembros de un solo género, pero saben que dentro de sí tienen la habilidad de conectar erótica o emocionalmente con ambos géneros, y por eso se consideran bisexuales, mientras que otras pueden estar teniendo relaciones sexuales con el género opuesto o a su elección habitual, y aún así considerarse heterosexuales o gays. Hay personas bisexuales que prefieren un tipo de interacción con los hombres y con otro las mujeres, mientras que hay otras que no se fijan en el género. Unas pueden ser sexuales con ambos sexos, pero románticas solo con uno, o viceversa, y lo mismo a través de todo el espectro de atracciones y elecciones bisexuales. Las personas bisexuales cuestionan muchas de nuestras suposiciones sobre el género, y muchas de ellas te pueden contar la diferencia entre el sexo con una mujer y el sexo con un hombre. Esta información tan interesante y privilegiada nos puede aportar a todo el mundo nuevas historias sobre el sexo y género. La creciente visibilidad de la bisexualidad ha llevado al cuestionamiento de algunas definiciones tradicionales de la identidad sexual. En concreto, estamos teniendo que observar el hecho de que nuestras atracciones sexuales pueden decir una cosa, mientras que nuestra conducta sexual puede decir otra, y nuestra identidad sexual decir otra tercera cosa diferente. Preguntas como estas están diluyendo algunos de los límites tradicionales que ponemos en torno a la identidad sexual para su desesperación de puristas de todas orientaciones. Tus autoras putones como somos disfrutamos con este tipo de fluidez y agradecemos la oportunidad para jugar como nos apetece con quien nos guste sin renunciar a nuestras identidades sexuales fundamentales. El camino de Janet hacia su identidad actual como bisexual ha sido confuso.
Fue casi una década después de haber empezado a tener sexo con mujeres cuando empezó a sentirse cómoda empleando el término para definirse a sí misma. Me repugnaba lo de moda, que estaba la deseada chica bisexual, y bajo la presión de tener que reclamar una identidad que yo no sentía como apropiada para mí, y al mismo tiempo escuchaba algunas opiniones realmente crueles por parte de heterosexuales y homosexuales sobre las personas bisexuales. Añádele eso a la dificultad que tenía mientras ponía en orden mis propios pensamientos. Sabía que mis sentimientos hacia las mujeres eran diferentes de los que tenía hacia los hombres, y no estaba segura de lo que eso significaba, y las cosas se volvieron muy confusas. Fruto de todo esto no fue hasta que supe seguro que era capaz de tener sentimientos sexuales y románticos hacia hombres y mujeres, y hasta que me sentí lo suficientemente fuerte para reclamar la identidad frente a todos aquellos comentarios negativos, que finalmente empecé a llamarme a mí misma bisexual. Ahora miro atrás en mi vida y veo que generalmente he expresado mis necesidades domésticas hacia los hombres, pero mis sentimientos románticos y sexuales, y tenían las mismas posibilidades de ser inspirado por un hombre, una mujer o alguien entre lo uno y lo otro. La comunidad bisexual también ofrece más apoyo que Heterolandia y Gaylandia, pero a mi manera tan antigua de presentar mi género, algunos días me gusta ponerme lápiz de labios y tacones, y otros días pantalones de hombre y zapatos de cordones, por lo que bisexual es la identidad que mejor se adapta a mí y donde espero estar. Heterosexuales. En décadas pasadas había relativamente pocos modelos para relaciones heterosexuales en la cultura popular. El hogar tradicional, monógamo, patriarcal y centrado en el conformismo y crianza de la prole se nos presentaba como un ideal sexual y romántico. Sus autores están muy contentos de haber sobrevivido a esa época. La heterosexualidad moderna ofrece una plétora de opciones para una feliz promiscuidad, desde triadas en B a largo plazo, de donde dos personas tienen relaciones sexuales con una tercera que las conecta, pero no entre sí, a sexo lúdico orgiástico con muchas posibilidades entre medias, incluyendo relaciones abiertas, parejas secundarias, grupos poliamor y familias extensas íntimamente conectadas que a veces llamamos constelaciones. En el pasado, las interacciones heterosexuales no monógamas se llamaban intercambio de esposas, un término con un sesgo machista implícito que nos parece ofensivo. Hoy en día, las parejas heterosexuales que buscan buen sexo sin ataduras fuera de su relación principal recurren a menudo a la comunidad swinger. Vale la pena echar un vistazo a estos grupos por lo que tienen que enseñarnos sobre cómo hombres y mujeres heterosexuales pueden interactuar fuera de los límites del deber ser de la cultura mayoritaria y monógama. El swinging o intercambio es el término amplio que se usa para definir un amplio abanico de las interacciones que varían desde las relaciones de 2 a 2 parejas, de 2 a 2 de parejas, a largo plazo, hasta las más salvajes orgías de sábado por la noche. Los swingers suelen ser heterosexuales, aunque la bisexualidad femenina es relativamente común. La bisexualidad masculina está mal vista. A menudo son parejas y más clásicos en sus opiniones políticas, estilos de vida y valores personales que otros tipos de putones. Algunas comunidades swingers se limitan a la interacción sexual y disuaden de mantener conexiones emocionales fuera de las parejas principales, mientras que otras animan a toda forma de relación romántica y sexual. El swinging ha ofrecido a muchas mujeres heterosexuales su primera oportunidad de explorar su sexualidad con avidez y libre de culpa. De hecho, a menudo oímos sobre mujeres que van a su primera fiesta swinger con una actitud muy reacia, a la segunda con dudas y a las siguientes con expectación. Nos gusta también la sofisticación con las que muchas comunidades swingers han desarrollado sistemas de símbolos y conductas para comunicar interés sexual sin ser intrusivo. Un local swinger ya cerrado tenía un fascinante código de abrir puertas y ventanas para comunicar cosas distintas. No os acerquéis. Podéis mirar, pero no tocar. Venid y uníos. O comunidad transgénero o genderqueer. Las personas transgénero se agrupan en diferentes comunidades y todas tienen mucho que enseñar a quienes se plantean trascender la programación del rol de género.
Dossie, en los primeros años de su feminismo, tuvo amistades y amantes transexuales de hombre a mujer, que supusieron para ella maravillosos modelos de cómo ser mujer y a menudo realmente ultra femenina y aún así reafirmativa y poderosa. Lo que todo mundo puede aprender de las personas transgénero es que el género es maleable. De las personas que toman hormonas para expresar el género masculino o femenino, aprendemos que algunas conductas y estados emocionales pueden tener una relación hormonal. Personas que han vivido parte de su vida en ambos géneros, psicológica y culturalmente, tienen mucho que enseñarnos sobre qué cambia respecto a las hormonas y qué no, y qué características del género mantienen como algo que se elige voluntariamente sin importar lo que diga el sistema endocrino. Las personas genderqueer, quienes deciden vivir sus vidas en algún punto intermedio entre los géneros habituales, están difuminando los límites del género y demostrando cómo puede ser la vida sin un género binario. Y si piensas que esto no tiene que ver contigo, que no tienes ninguna duda con tu género y que es algo inmutable, por favor ten en cuenta que muchas personas nacen con características de ambos géneros. Dependiendo de la definición que emplees, entre 2 y 17 bebés de cada 1000 nacen con cromosomas y o genitales que les sitúan en algún punto entre los extremos del continuo género. Normalmente no somos conscientes de que estas personas están a nuestro alrededor, porque habitualmente se altera su apariencia mediante cirugía en los primeros estadios de la vida. Pero parece que la padre, naturaleza no cree solo en dos géneros y tampoco sus autoras. Sin embargo, una gran cantidad de gente cuyos genitales y cromosomas están completamente alineados con las normas biológicas cree firmemente que viviría más feliz y adecuadamente si se presentara con un género diferente del que el hospital le asignó al nacer. Puede que haya personas así entre tus amistades y familiares sin que lo sepas, a no ser que decidan contártelo. Las personas transexuales pueden contarnos mucho sobre lo diferente que te trata otra gente si te ve como hombre o como mujer. Forzosamente, las personas transgénero se convierten en expertas en vivir en un mundo muy hostil. Hay que ser una persona con ideas muy claras para enfrentarse a la rigidez de nuestra cultura sobre hombres de verdad y mujeres de verdad. No hay otra minoría sexual con más probabilidades de sufrir las agresiones contra personas LGTB. Fueron en su mayoría personas transgénero, lesbianas butch y drag queens, quienes se rebelaron contra la brutalidad policial en los famosos disturbios de Stonewall en 1969, que dieron pie al movimiento de liberación gay. Las personas transgéneros nos pueden enseñar mucho sobre la determinación de ser libre. Tantra y practicantes del sexo espiritual. El celibato no es la única práctica sexual de las personas proclives a la espiritualidad. Los ejemplos tempranos de comunidades religiosas basadas en la no monogamia son la Iglesia Mormona, la comunidad Oneida, las prácticas Maitahava, Kasresaja, el yoga tántrico y las prostitutas sagradas de los templos de los primeros adoradores de las diosas del Mediterráneo. El Tantra, tal y como lo conocemos hoy en día, es una visión occidentalizada de la práctica tántrica clásica que se enseña en los talleres en la mayoría de las grandes ciudades y en muchos libros y videos excelentes. Otras tradiciones espirituales sexuales clásicas se han actualizado para el consumo occidental en prácticas como el Tao curativo, el Kudoshka, practicantes del paganismo y de Feries se encuentran en festivales y reuniones para celebrar antiguos ritos sexuales como el de Beltane o crear sus propios rituales adaptados a estilos de vida actuales como la sexualidad abierta de las reuniones. El Ferie o el erotismo más sutil de las danzas sagradas y los tambores.
Estas personas practicantes entienden que el sexo está conectado con lo espiritual. Como lo dijimos en un libro anterior, cada orgasmo es una experiencia espiritual, conciencia expandida que trasciende la separación del cuerpo y mente y que integra todas tus partes en una conciencia extática. Cuando aportas conciencia espiritual a tus prácticas sexuales, puedes llegar a ser directamente consciente de conectado a la divinidad que siempre fluye a través de ti. Para nosotros, el sexo es siempre una oportunidad para ver a Dios. Profesionales del sexo. A pesar de lo que hayas oído en televisión o en la prensa amarilla, quienes trabajan en el sexo no son todas personas drogadictas, desesperadas, mujeres degradadas o depredadoras cazafortunas. Muchas personas, mujeres y hombres, trabajan sanas y felices en la industria del sexo, haciendo un trabajo esencial y positivo, curando las heridas que provoca la visión negativa del sexo en nuestra cultura. Son amistades, amantes, colegas, novelistas, terapeutas, educadores, además de actores, actrices y artistas. Esta gente tiene mucho que enseñarnos sobre establecer límites, comunicación, negación en el sexo y maneras de conseguir el desarrollo, la conexión y la satisfacción fuera de la relación monógama tradicional. No imagines que estas conexiones entre profesionales del sexo y el cliente son necesariamente frías, impersonales o degradantes, o que solo las personas fracasadas frecuentan la prostitución. Muchas de las relaciones cliente-profesional del sexo se convierten en fuentes de una enorme conexión, calidez y cariño para las dos partes y duran muchos años. Las personas que practican la profesión más antigua del mundo y satisfacción de nuestros deseos son las auténticas expertas sexuales. Diversidad cultural. Cuando miremos a la diversidad sexual, debemos recordar que vivimos en una sociedad multicultural y que cada cultura en el mundo, cada subcultura, cada cultura étnica tiene sus propias maneras de crear las relaciones, de conectar en el sexo y de construir familias. Todas esas vías son válidas y valiosas. Uno de los grandes placeres de vivir con un potón es la oportunidad de tener conexiones íntimas con personas cuyas expresiones han sido muy distintas. Cuando lo hagas te descubrirás tropezando con algo de vergüenza, con muchas diferencias, igual que Dos y sus amistades japonesas tropezaban entre sí al pasar por una puerta en Japón, donde los hombres pasan primero. Acostumbrarse a las diferencias puede resultar incómodo, pero cada vez que sucede has aprendido algo nuevo sobre cómo las personas se manejan siendo seres humanos. Quizás algo que aprendas sea precisamente algo que has estado buscando y que echabas en falta en tu propia cultura. Dossie viene de un pequeño pueblo de New England que había intentado con poco éxito convertirla en una joven buena y respetable. Cuando llegó a Nueva York descubrió que las culturas en las que las mujeres fuertes eran aceptadas y respetadas consiguió tener un spa. Eso sí, que era abrir un abanico completo de posibilidades. Los límites en la comunicación y la conexión en las relaciones varían de una cultura a otra. La distancia personal también varía enormemente. Dicen que puedes reconocer a una persona euroamericana en una fiesta latinoamericana. Es la que está constantemente dando un paso atrás cada vez que alguien se le acerca a hablar porque no deja de situarse demasiado cerca. El volumen varía también. Algunas culturas valoran el ejemplo de un tono bajo y tranquilo. Valoran el empleo de un tono bajo y tranquilo. Otras son dramáticamente expresivas y más ruidosas. Te recomendamos que busques esas diferencias y dejes de lado tus prejuicios. Esa persona que parece que habla demasiado alto es en realidad capaz de ser más expresiva que tú. ¿Se da cuenta de más cosas esa persona tranquila? ¿Qué inteligencia tiene la persona que no ha leído muchos libros pero entiende cómo funciona tu coche o tu ordenador? ¿Quiénes son esas personas con una increíble confianza en sí mismas que hacen propuestas sexuales abiertamente y con entusiasmo, pero que se sienten realmente confundidas cuando las acusas de ligar con demasiada agresividad? Quizás esas personas tienen maneras de conectar de las que podrías aprender. Es triste, trágico de verdad, que tantas de nuestras comunidades sexuales fallan a la hora de dar la bienvenida a todas las personas de toda la variedad de la cultura, razas, géneros y sexualidades. Cuando ves a las personas a tu alrededor y las descartas, o peor, todavía asumes que sabes todo lo que tienes que saber sobre ellas por su color de piel, género, manera de hablar, manera de vestir, religión o país de origen, nunca llegarás a oír
ninguna de las nuevas y fascinantes cosas que esas personas tienen que contar. Nuestro amigo James dice: creo que cada persona con la que conectas en este planeta tiene algún tipo de mensaje que darte. Si te aíslas del tipo de relación que sea que quiere formarse con esa persona, estás fallando a la hora de recibir los mensajes, y sería una lástima. Cuando sentimos atracción por alguien que viene en un tono diferente al nuestro y no logramos tener esa diferencia en cuenta, estropeamos lo que podría haber sido una gran conexión. Nosotras creemos que aprender de culturas diferentes a la nuestra nos ayuda a aprender a pensar diferente y a ensalzar la diversidad que puede expandir enormemente nuestras posibilidades de elección y nuestra propia vida. Te recomendamos que cuando estés en compañía de lo desconocido, busques la sabiduría desconocida, encontrarás mucha y te enriquecerá. ¿Qué puedes aprender? Si pensar sobre todo esto te inquieta un poco, no nos sorprende. Lo que estás experimentando es lo amenazante que resulta cuando los límites habituales que das por hecho y crees que se aplican a todas las situaciones sociales y sexuales son muy diferentes de las que acostumbras a tener. No hay unos límites de género o atracción entre personas adultas aceptados universalmente, y los límites de la exploración sexual no nos fueron entregados en tablas de piedra por una autoridad superior. Cuando ves a personas que tienen el nivel de felicidad y éxito que tú buscas y ves que no se han conformado con los estándares habituales de una relación de pareja heterosexual monógama para toda la vida, empiezas a ver cómo esas cosas pueden ser posibles para ti también, incluso si esas personas no están haciendo de la misma manera que tú quieres hacerlo. Reconocer otras culturas sexuales ofrece la oportunidad de ser consciente de tus propias ideas preconcebidas e incertidumbres. Escucha tus miedos, tienen mucho que enseñarte sobre ti. Piensa en The Only, la vieja discoteca de Dossie. No saber qué es que puede provocar mucho miedo, pero piensa en ello como una oportunidad de desechar tus ideas preconcebidas y empezar desde cero. Solo reconociendo todas las posibilidades que tendrás, la libertad para pensar dónde quieres poner los límites en tu vida y cuáles son los límites personales si alguna vez querrás expandirlos. Aprender y establecer tus propios límites es la gran oportunidad y gran responsabilidad. El llevar a cabo una tarea alucinante te hará libre para explorar más allá de tus sueños descabellados. Fin del capítulo 4.